Ya, pues. Supe que ustedes recién terminaron de pasar esta materia, tengo entendido. Pero vamos a repasar los aspectos que necesitemos. Ya, bueno, esta materia de flujo de tuberías en el fondo es la misma que la ecuación de energía, solo que en general no nos vamos a preocupar sobre la temperatura, sobre cómo lo que tiene que ver con la energía interna, pero al mismo tiempo es lo mismo porque es un balance de energía entre dos puntos que en el caso ideal es lo mismo que la ecuación de Bernoulli, pero como se pierde energía mientras el fluido avanza de un punto a otro, entonces la ecuación de Bernoulli no se cumple exactamente y nosotros podemos calcular cuánta energía se pierde en el recorrido. Entonces, aquí está la ecuación principal que vamos a usar siempre. Es lo mismo que ya, Bernoulli en un punto, Bernoulli en otro punto, y aquí tenemos las pérdidas de energía, que obviamente tienen que estar al lado derecho si es que el punto 2 está más adelante, porque obviamente la energía que tiene después, más lo que se perdió, es la energía que tenía antes. Pero aquí tenemos un término extra, que es un término de trabajo, porque en realidad si nosotros funcionamos como una red de tubería en general, podemos tener un dispositivo que haga trabajo, también podríamos tener uno que haga calor, obviamente, como se ve en la opción de energía, pero como aquí no vamos a considerar cosas térmicas, solo tenemos el término de trabajo. Este trabajo puede ser una bomba, por ejemplo, que está impulsando el agua, y en ese caso el trabajo que hace sobre el fluido es positivo. Entonces aquí estoy considerando el trabajo sobre el fluido. Por eso está a este lado con signo positivo. Entonces, si el fluido está en el punto 1, avanza y recibe trabajo, entonces después va a tener más energía. Un dispositivo que haga un trabajo negativo puede ser una turbina, que en el fondo la gracia es que extrae energía del fluido. Entonces, si nosotros vemos en nuestro sistema de tuberías que hay algo que haga trabajo, bueno, tenemos que considerarlo mientras nosotros elijamos dos puntos para hacer esta ecuación que tengan a ese dispositivo entre medio. Y bueno, hay dos tipos de pérdida de carga. Primero está la pérdida de carga mayor, como le dicen, que también es como la que simplemente es por el roce con la tubería misma mientras el fluido va avanzando, que es siempre proporcional a la longitud de la tubería, ¿ya? Y esto, si se acuerdan, tiene que ver con cuando vimos, por ejemplo, el flujo de Poiseuille, en que teníamos un gradiente de presión que era constante. Entonces significa que entre dos puntos, la presión que se pierde es proporcional a la longitud, po. O sea, esa diferencia de presión dividido por la longitud es igual que el gradiente de presión porque el gradiente de presión es constante. Esto tiene mucho que ver, en el fondo. Eh, por eso la pérdida longitudinal siempre es proporcional a la distancia recorrida, que es lo mismo que la longitud de la tubería. Pero aquí estamos considerando no pérdida de carga como en la forma de presión, sino que en unidades de longitud. Eh, y bueno, esto es algo más usual en cálculos como más técnicos, así que vamos a considerar esto, pero simplemente dividir la presión por ρ y g. ¿Ya? Aquí de hecho está la ecuación del medio por ρ g, y todo lo que queda acá es con unidad de longitud. De hecho, es lo mismo que z, si se fijan, que sería la altura. Y lo que quiere decir esta unidad de longitud, cómo se interpreta, igual que todas las pérdidas de carga, es que si lo piensan, una bomba, bueno, no sé si se lo han visto o no, pero por ejemplo, si nosotros tenemos una manguera eh, y la apuntamos para arriba y encendemos la llave, ¿verdad que detrás de la llave y todo viene una bomba? Eh, bueno, el fluido va a avanzar hasta la punta de la manguera, ¿cierto? Y como va a tener cierta velocidad, entonces el chorro va a salir para arriba, ¿verdad? Y la distancia que avanza para arriba, en el fondo es la carga que tiene en la punta de la manguera, ¿ya? Con carga podemos decir que en el fondo es la presión, que en verdad en ese punto ya es energía cinética, no es presión, porque la presión es atmosférica en la punta, obviamente. Pero obviamente hay una conversión entre presión y energía cinética a lo largo de la tubería, ¿verdad? Entonces, la distancia que alcanza a recorrer como impulsada después de salir de la manguera, ese chorro, es la carga que tenía la tubería al final.
Pero si es que la tubería en sí, o la manguera, por ejemplo, está más doblada, es más rugosa o es más larga, si nosotros sostenemos la tubería, o sea, la manguera a la misma altura, lo que va a pasar es que el chorro va a avanzar menos, y eso es porque se perdió más carga. Y el punto límite es cuando ya eh, se perdió tanta carga que la carga que tiene en la punta de la manguera es cero, entonces el chorro va a salir como sin ninguna distancia y se va a caer. Y de hecho, si se fijan, usando esta ecuación, la ecuación de energía, eh, si es que nosotros sostenemos la manguera más alto, entonces el chorro va a ser menor, ¿verdad? Es como, da lo mismo si hay manguera antes o después, en el fondo. El agua en sí es capaz de llegar hasta una cierta altura, pues. Y eso tiene que ver con la carga en sí. Si las pérdidas de carga las vamos a medir en altura, y es el significado. Y en el fondo lo voy a empezar como una columna de agua. Eso es la unidad que tiene. Entonces, primero tenemos esta pérdida de carga longitudinal o mayor, o regular también se le dice, que depende del factor de fricción, que es un número adimensional, pero que en realidad es una función del número de Reynolds y de la rugosidad de la tubería. Pero para el régimen laminar, esto se puede sacar completamente teóricamente, con la ecuación de Navier-Stokes y todo, que ese factor de fricción para el régimen laminar es esto nomás, 64 dividido en el número de Reynolds. Em, pero para régimen turbulento es más difícil. Tenemos dos opciones. La que vamos a ver primero es usar el diagrama de Moody, que en el fondo es simplemente gráficos de esta función de f en función del número de Reynolds y la rugosidad. Esta es la rugosidad relativa, o sea, la rugosidad de una tubería se mide como en la altura promedio de los saltitos que tiene como la superficie de la tubería. Entonces es distancia de longitud, o sea, unidades de longitud. Pero lo que se usa acá es la rugosidad relativa, que es dividido por el diámetro de la tubería. La idea de todo esto es que sea dimensional para que sea generalizable a cualquier caso. Por eso usamos dos números dimensionales y obtenemos un tercer número dimensional. De hecho, esta relación en sí, de que este factor depende del número de Reynolds y la rugosidad, viene de análisis dimensional. Y seguramente lo habrán visto en clase. Entonces nosotros podemos poner el número de Reynolds de nuestro flujo en la tubería, usando el diámetro, y la rugosidad relativa, y tenemos el factor de fricción. Y esto para el flujo laminar es exactamente el gráfico de esta función, de 64 dividido en Reynolds. Se ve una línea recta porque aquí el número de Reynolds está en escala logarítmica. O sea, eh, también, si no queremos usar ese diagrama, tenemos la ecuación de Colebrook, que es súper precisa, de hecho. De hecho, si queréis saber un número muy preciso, es difícil usar el diagrama, como que tenéis que hacerlo más o menos al ojo. Pero podemos usar esta ecuación que es iterativa, que en el fondo uno tiene que asumir un valor para f, o si lo ven, de hecho, puede usar directamente un valor para 1 dividido en raíz de f, porque también está acá directamente. Entonces uno asume un valor, calcula el resultado, ya que va a ser un valor más cercano al valor real, y ese resultado lo pone de nuevo en la ecuación y lo hace eso iterativamente hasta que al final el resultado entre una iteración y la otra no cambie. Entonces significa que el valor que uno obtuvo es el valor real. Podemos ver esto después, pero en verdad la forma más fácil es usar el diagrama. Bueno, y esta es una aproximación de lo de arriba, pero que es menos precisa, pero la gracia es que es explícita, entonces uno puede calcularla una vez, no necesita iterar. Y realmente depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. Ahora también están las pérdidas menores, que son por dispositivos puntuales que hay en la tubería. Por ejemplo, aquí, bueno, veamos directamente el diagrama que tenemos para nuestro problema. Estos dispositivos puntuales son, por ejemplo, los codos, ¿ya? Que, por ejemplo, si es que el fluido primero está avanzando para arriba y tiene que volar a la derecha, claro, va a haber un golpe y eso va a causar más fricción. Y de eso se trata esa pérdida puntual, que se le llama pérdida menor. Y también, bueno, depende de cómo se mueve el flujo y qué tanto es capaz de doblar. Puede haber separación de la capa límite, porque si se acuerdan, siempre hay una capa límite como en los bordes de una tubería. Entonces puede causar más pérdidas. Entonces, hay pérdidas de los codos, por ejemplo. Hay pérdidas por aquí porque hay una válvula, entonces el flujo le cuesta más pasar a través de la válvula, entonces se pierde más carga.
Aquí hay una llave como de lavaplatos, donde también cuando el fluido salga para afuera se va a perder más carga. Y todas esas pérdidas en general las vamos a calcular considerando esta ecuación, ya que la pérdida es esta energía cinética, igual que aquí, pero con un coeficiente de pérdida. ¿Ya? Que ese coeficiente depende de qué sea lo que está ahí en la tubería, específicamente, que es adimensional. Pero en vez de eso, a veces algunos fabricantes, en vez de dar este número para su codo o su válvula, dan una longitud equivalente, ya que básicamente es como hacer la analogía entre esta ecuación y la de las pérdidas mayores. Pero en realidad, como depende del diámetro, no confío tanto en esto. Yo creo que es más preciso considerar siempre el coeficiente de pérdida, para una pérdida puntual. Eh, y bueno, obviamente el problema vamos a ver cómo calcular todo esto. Y, por ejemplo, aquí podemos ver cómo saber la rugosidad de la tubería en función de qué material es. Por ejemplo, aquí podemos ver el coeficiente de pérdida de un difusor, que es cuando básicamente de a poco se va ensanchando el diámetro de la tubería. Para expansiones y contracciones súbitas, para entradas desde, por ejemplo, un tanque hasta una tubería, depende de cómo sea la entrada. Es lógico pensar que estas pérdidas de abajo son menores que las de arriba. Eh, y, bueno, eso lo voy a discutir después. Y aquí podemos ver pérdidas puntuales, por ejemplo, con los codos, Ts y todas esas cosas. Y por último, no lo vamos a ocupar esto, pero si es que nuestra tubería no es circular, y en ese caso siempre se le dice inducto, para usar todo esto con el diámetro tenemos que usar el diámetro hidráulico, que es 4 veces el área transversal dividido por el perímetro mojado. El perímetro mojado es como, bueno, si no ven la superficie transversal del ducto, es la parte del perímetro que el fluido está tocando, porque a lo mejor el fluido no está rellenando todo el ducto. Puede estar como hasta la mitad, quizás, si es que es agua. Pero, por ejemplo, si es un ducto de aire, sí o sí lo va a rellenar todo. Em, bueno, antes de pasar al problema, ¿alguien tiene alguna duda con esto o está confundido, confundida? No sé si qué tan profundo lo pasaron en la clase. Ya, bueno, perfecto. Entonces empecemos. Ya, bueno, entonces aquí tenemos un tanque al aire libre. Ya, o sea que este punto tiene velocidad cero, está a presión atmosférica, bla, bla. Y vamos a considerar que esta es la altura cero. ¿Ya? Y entonces tenemos un circuito que tiene una bomba. eh, entonces la bomba hace subir este fluido por la tubería. Aquí hay una válvula que está abierta nomás. Y tenemos una llave por la que sale el fluido con cierta velocidad, que depende del diámetro, obviamente. Entonces aquí tenemos características, por ejemplo, ya sabemos el diámetro de esta abertura. Sabemos el diámetro de todas las tuberías, todas son del mismo diámetro y es 20 milímetros. Eh, ¿Qué más? Sabemos que la tubería es del material de cobre, pero es de cobre perfilado, ¿sí? Que significa que, bueno, el proceso es simplemente como que se va agarrando como el material y se va como estirando en la forma del tubo, ¿no? Eso tiene su propia rugosidad. ¿Qué más? Bueno, lo que impulsa es agua, claramente. El caudal lo sabemos porque nos podemos imaginar que es como un requerimiento del sistema de que impulse esa cantidad de caudal de agua. Aquí están las características del agua. Eh, ¿Y qué más? Bueno, aquí tenemos el KL de la llave, que como es una cosa tan particular, necesitamos ese KL y no lo podemos encontrar fácil en tablas. Y los codos son codos de 90 grados que son enroscados. O sea, hay dos tipos de codos en general, los que están como, los donde como dos partes se juntan y se como atornillan, que se llaman flangeados, y estos son los enroscados, que simplemente es como una rosca que está con un hilo, como si fuera un perno.
Y estos, como tienen esa rugosidad dentro, tienen más pérdida en general que los que son flanqueados, porque los flanqueados son como simplemente juntar dos tuberías y por fuera uno está como fijando las dos tuberías enteras. Bueno, entonces lo que queremos saber acá es que obviamente aquí sabemos la presión, sabemos la presión. Lo que queremos saber es la diferencia de presión entre los puntos 2 y 3, entre los cuales hay una bomba. A partir de eso, vamos a conocer cuál es la carga de la bomba. ¿Y qué significa la carga o la altura de carga? Eso significa el aumento en esa columna de agua, como les dije antes con la manguera, que va a causar el hecho de que hay una bomba ahí en vez de que no hay. Porque, bueno, la gracia es que con un caudal fijo, si es que hay una bomba, lo que está haciendo es aumentar la presión del punto 2 a 3. O sea, vamos a ver que la presión 3 es mayor que la 2. Pero eso en la práctica hace que el fluido alcance una altura mayor. Y eso es lo que vamos a calcular. Y como pueden suponer, está muy relacionada a la diferencia de presión entre 3 y 2. Y por último vamos a conocer la potencia que necesita esta bomba. La potencia hidráulica, que bueno, es la potencia que le da al fluido, ¿ya? Pero la potencia como eléctrica que puede estar la bomba, bueno, depende de otras condiciones, pues, de cómo está diseñada la bomba, su eficiencia y todo eso. Así que no nos preocupar de eso. Entonces, primero vamos a considerar esto, de qué potencia es la bomba y las cargas y todo, si es que no hay ninguna pérdida. Solo considerando como el cambio de velocidad, el cambio de altura y el cambio de presión. Y después vamos a considerar todas las pérdidas de cargas. Ahí vamos a comprar los dos casos. Entonces, empecemos. Ya, pues aquí tenemos los datos conocidos, ya transformados en unidades del sistema internacional. Vamos a explicarnos. ¿Y qué empezamos? Ya veamos la velocidad media en la tubería, porque sabemos el caudal y sabemos el diámetro. Y nos da directamente 2,387 metros por segundo. Y como una referencia, siempre en estos sistemas de tubería se diseña para que la velocidad media sea alrededor de 3 metros por segundo, o menos incluso, pero es como una norma general nomás. Que si ustedes se topan en especial con agua, si se topan con una velocidad que es alrededor de 3 metros por segundo, entonces van a saber que la cosa está como diseñada de acuerdo a las normas. Y el punto es que, como las pérdidas dependen del cuadrado de la velocidad, en general se considera que cuando la velocidad ya supera suficientemente los 3 metros por segundo, como que es muy tonto tener una velocidad, o sea, una tubería de ese tamaño, entonces mejor agrandar la tubería para que la velocidad sea más chica y no perder tanta energía. Pero obviamente una tubería más grande tiene más material, así que en general se dice que 3 metros por segundo es como un buen balance. Y aquí estamos más o menos alrededor, así que estamos bien. Entonces calculemos el número de Reynolds, que va a ser igual en toda la tubería, el mismo diámetro, misma velocidad y característica de la web. Ups. Bueno, aquí tenemos 47.746, con lo cual sabemos que el flujo es turbulento, porque es mucho mayor que 2.300. Y bueno, en la velocidad en la salida, aquí a la salida de la llave, tenemos otro diámetro. De hecho, el diámetro chico, debería estar acá. Con el mismo caudal, obviamente. Y nos sale que es 6,112 metros por segundo. Bueno, en este caso, como una velocidad como ya fuera de la tubería, la pérdida que va a usar es como muy puntual, así que filo. No, no es como que incumplan ninguna norma ni nada. Lo que nos importa con esto, lo que dije antes, es la velocidad que está dentro de una tubería. Entonces tenemos estas dos velocidades. Agregamos los datos. Primero planteamos la ecuación de energía entre los puntos 0 y 2, que es el punto quieto, ahí en la superficie del tanque, altura 0, con justo antes de entrar la bomba. ¿Ya? Entonces aquí tenemos presión 0, bla, 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 y todas las que en 2, y en teoría hay pérdidas de carga entre 0 y 2, ¿verdad? Todavía estamos considerando el caso general, sin decir como ya, no hay pérdida de carga. Después vamos a evaluar cada caso. Bueno, entonces aquí tenemos que la presión, velocidad y altura en el punto 0 son 0, según nuestras referencias, claramente. Y no estamos considerando presión atmosférica para ahorrarnos, en verdad, tener que restar la presión atmosférica todo el rato. O sea, estamos considerando la presión relativa, pero es de esa diferencia. Y entonces nos queda que, bueno, algo que tiene que ver con ya, la presión justo antes de la bomba, la velocidad V a secas, que ya nuestra velocidad en todas las partes de la tubería. La altura a la que está la bomba, que es un poquitito mayor que este punto 0,
En la pauta que les voy a subir después, creo que está considerando que la altura 0 y 2 son la misma, porque están muy cerca, pero en realidad no es necesario asumir eso. Y bueno, las pérdidas correspondientes de 0 a 2. Acuérdense que pueden interrumpirme en cualquier momento si se pierden. Y porfa, háganlo. em, para no tener que estar preguntando todo el rato. Eh, bueno, y planteamos también la ecuación de energía entre 3 y 4. Entonces, en este punto tenemos la presión 3, que no la conocemos, la velocidad 3 es la misma velocidad de la tubería, la altura 3, que es lo mismo que la altura 2, y por eso da lo mismo considerar esa simplificación de la altura. Y al otro lado, presión 4, la presión 4 también es la atmosférica, que en nuestro caso es 0, según nuestra referencia. Velocidad 4 es la velocidad de salida, que la tenemos ahí también. La altura 4, ¿qué es? Si lo medimos, son como 3 más 3 metros, ¿cierto? Más esa pequeña diferencia, en verdad. Eh, quizá por eso era la simplificación. Bueno, no sé. Eh, de hecho, yo hice la pauta, pero lo hice hace rato. Bueno, y las pérdidas de carga correspondientes entre 3 y 4, ¿cierto? Eh, bueno, entonces cancelamos esa presión y ponemos que ya esa velocidad es la de salida, bla, bla. Entonces nos queda esta otra ecuación. Y ahora lo que vamos a hacer es sumar estas dos ecuaciones que están en cuadrado, y considerando que la altura en 2 es la misma que la 3 y también se resta la velocidad dentro de la tubería. Entonces nos queda una relación entre las presiones 3 y 2, velocidad de salida que es conocida, altura 4 es conocida, y las pérdidas de carga que por ahora son incógnitas, ¿cierto? Podemos retener esta ecuación y multiplicarla por Roge para tener la diferencia de presión entre 3 y 2, que es una de las cosas que buscábamos, ¿cierto? Para los dos casos, es decir, pérdida y con pérdidas. Entonces, esta ecuación ya nos va a servir. La dejamos ahí. Aparte, podemos plantear incluso una ecuación de energía entre 0 y 4 directamente, ¿ya? Pero en este caso, como entre 0 y 4 tenemos la bomba que está entre medio, tenemos que considerar el trabajo que hace la bomba. Igual como la ecuación que está en el formulario. Les recomiendo que tengan el formulario abierto igual. Después lo vamos a ocupar explícitamente lo que sale ahí. Bueno, de nuevo, todo lo que está en el lado del punto 0 es 0, ¿verdad? Excepto el trabajo. Y la presión 4 también es la atmosférica, ¿cierto? Entonces, el trabajo, ¿por qué sale el trabajo digo en G en todo caso? Porque así está en unidades de carga, ¿ya? Esa es básicamente la carga de la bomba. Pero si lo multiplicamos por G, nos queda como trabajo por unidad de masa, ¿ya? O energía por unidad de masa, lo mismo. Y porque, bueno, aquí no tiene sentido considerar una masa puntual, pues sí, es como un flujo. Entonces, mejor considerar como trabajo digo G para considerar unidades de altura o lo que sea necesario. Em, bueno, tenemos esa ecuación. Y si se fijan, esta ecuación, el lado derecho es lo mismo que el lado derecho de lo que está arriba, pero obviamente digo en rojo, ¿cierto? Entonces podemos igualar las dos y concluir básicamente que el trabajo que hace la bomba, específico, que es lo mismo que la carga de la bomba, es directamente el aumento de la carga entre los puntos 2 y 3. Es muy lógico pensar eso, en verdad. De que, bueno, si la bomba estuviera orientada de una forma en que quizá el punto 3 está más alto que el punto 2, ya no sería tan así, habría que incluir las alturas, ¿verdad? Pero en este caso, como la altura es la misma, tenemos esto que es súper simple. Y bueno, tenemos esa ecuación, ¿cierto? Y ahora tenemos esas dos ecuaciones aquí arriba a la derecha. Vamos a usarlas después. Primer caso, sin considerar ninguna pérdida. En este caso, en todo caso, estas pérdidas de carga, que son entre 0 y 4, es lo mismo que las pérdidas de carga entre 0 y 2, más las pérdidas de carga entre 3 y 4, que las teníamos en las ecuaciones de antes. De hecho, cuando hicimos esa suma, se sumaron los dos así nomás. Lo digo por si alguien se perdió. Bueno, caso sin considerar pérdidas. Entonces, directamente ponemos en cero este término nomás. Y la diferencia de presión en la bomba, usando esta misma ecuación y evaluando, porque tenemos la velocidad de salida, tenemos la altura. El aumento de presión a los dos lados de la bomba es esa cantidad. Y si lo transformamos a bar, y un bar son 100.000 pascales en todo caso,
Y la gracia de transformarlo a bar es que un bar es casi lo mismo que una atmósfera. Entonces es posible imaginárselo de esa forma. Lo que aumenta esta bomba es como eh, el 78% de la presión atmosférica. En general, por ejemplo, en sistemas que tienen como mucha elevación de presión, es conveniente trabajar en bar, porque en general las presiones, o sea, los aumentos de presión y todo eso siempre están en el orden de los bar. Entonces, por eso es súper útil. Y en el sistema como gringo, en vez del bar se utiliza el PSI, que seguramente lo han escuchado, pero tienen la misma gracia, que son como que en este tipo de sistemas los aumentos de presión están en este orden de magnitud. Ya pues tenemos el aumento de presión. Ahora la carga o la potencia específica de la bomba, como dije, se usa con esta misma ecuación. Entonces vamos a dividir lo que tenemos arriba por ρg, ¿verdad? Y nos queda 7,9 metros. Entonces básicamente el rol que está jugando la bomba, considerando que el caudal es el mismo, es hacer que este flujo dentro de la tubería pueda alcanzar 7,9 metros más de alto. Obviamente, si es que la parte de más arriba de la tubería no está a 7,9 metros más, entonces el resto de esa energía va a salir como energía cinética, igual como está en este chorro de agua. Eh, y por último, puedo calcular la potencia de la bomba, la potencia hidráulica, como la diferencia de presión que hace la bomba por el caudal. Eso es una fórmula súper general para cualquier bomba. De hecho, para una turbina también sirve, pero al revés la resta, ¿cierto? Para que dé positivo. Bueno, y simplemente reemplazando esto, nos queda 58,2 watts. Si ustedes quieren tener una referencia, así como de la potencia eléctrica debería gastar esta bomba, en general estas bombas hidráulicas tienen como una eficiencia del 80%. Ya, así que si la conectan a la electricidad, claro, les debería consumir unos 70 y algo watts, no sé. Es una bomba chica, si se fijan en realidad. Esta tubería tiene 20 centímetros de diámetro, pero la velocidad que tiene es bastante chica. Bueno, sube 6 metros, es como subir como 2 pisos de una casa. Bueno, no es tan grande. Pero esto sí es que tenemos el caso ideal, ¿verdad? Después vamos a ver que cuando consideremos las pérdidas, la potencia de la bomba va a aumentar. Como la potencia requerida, así que nosotros tenemos que elegir una bomba para ponerla en este circuito. Entonces ahora parte B, considerando las pérdidas. ¿Ya? En esta parte es donde vamos a usar harto el formulario. Entonces, en primer lugar, la velocidad relativa de la tubería. Ya aquí tenemos una tubería de cobre trifilado, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros conocemos el diámetro, que son 20 milímetros. Dije 20 centímetros, bueno, son 20 milímetros. Y para la rugosidad absoluta, vamos a usar el formulario. Entonces nos vamos a ir a esta fórmula, o sea, esta tabla. Y aquí está una tubería trifilada. Entonces, en milímetros es 0,0015. Simplemente usamos ese número y lo ponemos ahí y abajo el 20. Esto es todo en milímetros, probablemente las unidades se cancelan. Así que nos sale que la rugosidad relativa es 7,5 por 10 a la menos 5. Siempre son números muy chicos, por si acaso. Eh, si ustedes quieren hacer este cálculo en metros, da lo mismo, ¿no? Le va a salir lo mismo. Eh, bueno, y tenemos el número de Reynolds también de antes, ¿cierto? Entonces, vamos a usar el diagrama de Moody para encontrar el factor de fricción. Entonces usamos el diagrama de Moody, lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos? La rugosidad relativa, que era 7,5 por 10 a la menos 5. Chuta, yo pensé que esto iba a estar como con el 10 a la menos algo. Eh, entonces, Estoy en la cantidad de ceros, estoy un poco lento ahora.
Son 4 ceros, ya. 4 ceros y un 7, entonces como menos por acá, ¿cierto? Por ahí. Y el número de Reynolds es 47.000 algo, o sea, casi 50.000, que es 5 por 10 elevado a 4. Entonces, más o menos acá. Entonces, juntamos esto, vamos aquí, y lo juntamos con lo que teníamos arriba, que es acá. ¿Estoy haciendo mal? Debería calzar con estas curvas. Ah, no, chucha, ya. No, está el tema. Hay que seguir esto y seguirlo para arriba, como... Claro, así. Perdónenme. Entonces, ya agarramos la velocidad relativa, aquí, y nos imaginamos una curva que sigue como las otras que están alrededor, ¿cierto? Obviamente no están dibujadas todas las curvas. Y entramos a intersectar más o menos donde está nuestro número de Reynolds. Que está como por acá, ¿cierto? Entonces ahí vamos a la derecha, o sea, a la izquierda, perdón, y vamos al factor de fricción. Nos debe quedar como alrededor de 0,02 algo, ¿ya? 0,023, 0,024, que es lo que en verdad daba. Ah, bueno, 0,02137, ya, bueno. Eso hay que hacerlo con más cuidado nomás. Bueno, usamos este valor nomás. Después, al final, si nos queda tiempo, podemos ver cómo se calcularía con la ecuación de Goldberg. Pero bueno, en general no es tan necesario como usar un número tan preciso. Yo creo, o sea, mínimo del 2 sí o sí tiene que estar, ¿ya? Pero lo importante es que sepan hacer este proceso, más que como achuntarle al número más exacto posible, ¿ya? De hecho, bueno, este diagrama de Moody tampoco es como 100% verdad, esto es experimental, ¿no? Por si acaso. Entonces, bueno, tenemos eso. Y ahí la longitud total de la tubería la medimos. Entonces, acá hay 1 metro, acá hay 3 metros más, 4, 5, 6, 7, 8,5, 9, no, 11,5, 14,5 y 17,5. Entonces, la longitud total es 17,5 metros. Entonces, aplicamos la fórmula de las pérdidas mayores, ¿no? Está en el formulario, con nuestro factor de fricción y todo. Y la velocidad que está dentro de la tubería, claramente. Entonces nos sale que las pérdidas mayores son de 5,43 metros de carga. O sea, solo por existir esa longitud de tubería, estamos perdiendo 5,43 metros de carga. Que si es que queremos que este sistema funcione como esperamos, con el mismo caudal, de la misma forma, tenemos que hacer que la bomba le dé al menos esta carga extra, que la que teníamos calculada sin ninguna pérdida. O sea, esta pérdida de carga es algo que tiene que suplir la bomba para poder hacer que el sistema funcione como nosotros queremos. Y luego ahora vamos con las pérdidas menores. Muchas veces los problemas solo les piden calcular las pérdidas mayores. Las pérdidas menores, a veces, dependiendo del problema, como que dicen ya pueden despreciarlas. Porque bueno, en general, si es que tenéis un sistema de tuberías que es largo, las pérdidas menores sí son bastante más chicas que las mayores. De hecho, por eso se llaman menores, aunque aún así no encuentro que es el mejor término, singulares o cosas así. Pero en este caso, como la tubería no es tan larga y tiene tantas pérdidas menores, como tiene 5 codos, una válvula y una llave, vamos a ver que igual son importantes. Entonces, como digo, dependiendo del problema, les van a pedir o no calcular las pérdidas menores. Primero, tenemos codos en 90 grados enroscados. Entonces, para esto vamos al formulario, el cual pueden ocupar en la prueba claramente. Es imposible esperar que se aprendan todo esto y no tiene ningún sentido. Entonces, codos en 90 grados enroscados. Threaded. Thread es el hilo, que también es como el hilo de un perno, es lo que significa threaded. Y flange de flanqueado, como dije. Y como vemos, el coeficiente de pérdida de uno enroscado es mucho mayor que flanqueado. Y estamos considerando uno como así como casi como un quiere recto en 90 grados, porque hay algunos que son con radio mayor, ¿cachai? Que son como más circulares. Y uno puede esperar obviamente que tengan una pérdida menor, pero en este caso es el codo más trucho
que hay en el mercado. Entonces, el coeficiente de pérdida es 1,5. ¿Ya? Y son 5 codos. ¿Qué tenemos además? Una válvula de globo aquí, completamente abierta. Vamos al formulario. ¿Y dónde están las válvulas? Aquí. Válvula de globo completamente abierta. Y el coeficiente es 10. Imagínense, un codo es de 1,5 el coeficiente. Imagínense la cantidad más de carga que se pierde solo porque está esta válvula, incluso estando completamente abierta. Es absurdo, no sé, no me dan ganas de utilizar esta válvula, pero bueno, así está hecho. Chuta. Entonces el coeficiente es 10 y es una válvula. ¿Qué más tenemos? Tenemos esta llave en la salida, que tiene su propio coeficiente que está ahí. 2, pero dice 2 basado en la velocidad de la tubería. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque en esta llave nosotros tenemos una velocidad distinta a un lado que al otro, po. A la izquierda tenemos la velocidad de la tubería y a la derecha tenemos la velocidad del chorro que sale para afuera. Entonces, en teoría, nosotros podríamos usar la fórmula de las pérdidas menores usando cualquiera de las dos velocidades, pero para eso necesitamos saber con qué velocidad está definido el KL correspondiente. Entonces, aquí nos dicen, basado en la velocidad de la tubería. Y por último, en la entrada misma de la tubería, aquí, ya tenemos otra pérdida que depende de cómo la tubería esté puesta en el tanque. Y en este caso vemos que simplemente es la punta de una tubería metida dentro del tanque sin mucha complicación. Y también podemos ver esto en el formulario. Y en este caso, nos corresponde a este caso de la izquierda, que es el peor diseñado de todos. Y claramente la tubería está como metida dentro. Y bueno, sí, en realidad esto se cumple un poco mejor para paredes. Que si es que aquí hubiera una superficie libre como tenemos nosotros, obviamente está dado vuelta. Pero el caso más cercano que tenemos, y aparte del más conservador, ¿cierto? Porque es el que tiene la mayor pérdida. Entonces vamos a conseguir este coeficiente de 0,8. ¿Ya? Entonces podemos sumar todas las pérdidas. Cada pérdida tiene su propia fórmula, que es lo mismo, el KL con el velocidad al cuadrado dentro G, pero con la velocidad correspondiente al KL. Pero en este caso, todas estas pérdidas están definidas con la misma velocidad, que es la velocidad de la tubería. Entonces tenemos suerte y podemos factorizar este término. Entonces simplemente nos queda sumar los KL, ¿cierto? Tenemos que sumar esto con 1,5 5 veces, porque es 5 codos. 10 por la válvula de globo, 2 por la llave y 0,8 por la entrada, ¿cierto? ¿Y qué nos queda? Reemplazando la velocidad de la tubería, dije 5,9 metros. Las pérdidas mayores eran 5,3 metros, las menores son más incluso. Entonces, en este caso, como el sistema es chiquitito, de poca distancia, las pérdidas menores sí importan. Así que les recomiendo que no siempre las desprecien así nomás, pero si por ejemplo en un problema de control no dicen nada, igual no pierde nada con preguntar, podemos despreciar las pérdidas menores, a ver qué les dicen o decimos. Pero en general, así, si un sistema no es tan grande, claro, son igual importantes. Entonces, tenemos las pérdidas mayores y las menores, y podemos simplemente sumarlas. Y en total nos dan 11,33 metros. ¿Ya? Entonces, usando esto, podemos de nuevo recalcular la diferencia de presión a los dos lados de la bomba, usando la fórmula que tenemos arriba. Entonces, hacemos este cálculo, integrando el nuevo 53 metros. Obviamente los dos términos que teníamos antes son los mismos que teníamos antes, ¿verdad? Pues simplemente podemos sumar este 53, el número que teníamos antes. Y nos queda 1,89 bar. En este caso, como que subió prácticamente en un bar. Eh, es como más del doble, imagínense. O sea que en realidad, si no consideráis ninguna pérdida en este circuito, es muy mal hecho. Pues, o sea, si no elegía la bomba para cumplir ese requisito, no debería funcionar. Bueno, tenemos la diferencia de presión en la bomba y para calcular la carga simplemente es dividir esto en ρg porque equivale al trabajo específico de la bomba. Y nos da, esto está en metros por seco, 19,23 metros, ¿ya? Antes teníamos, bueno, no me acuerdo el número, pero bueno, un poco menos
de la mitad. Y para la potencia hidráulica, de nuevo lo mismo, diferencia de presión por caudal, y nos queda 141,5 watts. Y antes teníamos 58. Es más del doble, claro, entonces es importante considerar las pérdidas, como moraleja. Em, y bueno, este fue el problema en realidad. Siento que este problema en realidad también lo hice el semestre pasado, pero yo siento que este problema tiene de todo, como que pasa por todos los pasos. Bueno, no lo del diámetro hidráulico, por ejemplo, pero considera muchos tipos de pérdidas distintas, entonces siento que es muy valioso. Pero por lo mismo, planeo subir uno o dos problemas más con pauta, igual que como lo subí para la auxiliar pasada, que tienen quizá como problemas planteados de una forma distinta, para que ustedes como no lleguen tan perdidos, por ejemplo, si es que el problema del control es muy distinto. Entonces les recomiendo que esos problemas, si que los resuelven, pero van en la pauta, para que ustedes tengan una mejor idea de qué es lo que se pueden encontrar. Pero en realidad, en aplicar materia, yo encuentro que este es el problema más completo. Eh, y a ver, ¿qué hora estamos? Bueno, estamos en la una, tenemos harto tiempo. Eh, yo les enseñaría a usar la ecuación de Colebrook si es que ustedes se animan, porque les puede dar resultados mucho más precisos que el diagrama de Moody, y es súper fácil de usar. Así que, bueno, a menos que alguien me diga lo contrario, vamos a intentar hacer este mismo cálculo, pues. Para esto voy a usar el programa Maple, que es básicamente una calculadora simbólica en el compu, igual que una TI, por ejemplo, pero en el compu, y que es muy fácil de usar, de hecho se lo recomiendo. El programa en sí em, no es gratis, pero eso es lo único eso que les voy a dar por mi propia bien legal. Pero bien, entonces, ¿qué teníamos en el problema? Vamos a irnos aquí, ¿era cierto? Entonces teníamos que nuestro número Reynolds era 47.746 y la rugosidad relativa de 7,5 por 10 a la menos 5. Entonces, ocupando el programa Maple, le vamos a dar la rugosidad relativa como filo, ¿cachai? Pero esto lo pueden hacer con una calculadora científica así nomás. No es necesario usar nada de esto. Solo es para mostrarles yo cómo se hace este cálculo. ¿Ya? Em, entonces, esta es nuestra velocidad relativa, ojo. Y nuestro Reynolds es esto, ¿verdad? Oh, chuta. Está usado para, para la parte real, no sé, es como una palabra bloqueada en el programa. Entonces, tenemos estos dos datos, ¿verdad? El formulario nos dice aquí la ecuación de Colebrook a la derecha. ¿Ya? Y nosotros vamos a considerar al tiro, esto se lo recomiendo harto, la magnitud que es igual a 1 partido por raíz de f, aunque al final vamos a despejar f, claramente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a considerarlo como f mayúscula, ¿ya? Entonces, vamos a hacer 2 menos 2 por logaritmo en base 10, esto lo paso con la calculadora, ¿de qué? De la rosera relativa de entre fáciles, más 2,51 dividido en el Reynolds, y si se fijan todo esto por f, ¿verdad? Porque es 1 partido en raíz de f, entonces podemos como sacar esto de esta fracción, y bueno, se fijan que eh, es lo mismo que tengo puesto acá, ¿verdad? Ya, pero aquí para el f vamos a asumir un valor inicial. Entonces vamos a asumir, por ejemplo, cualquiera, no sé, vale 1, ya. Y wait, a lo mejor expresé esto mal. Chuta. Ahí está, ya. La calculadora da este resultado. 8,275 la. Ya, ¿y ahora qué hacemos? Lo mismo, esta misma ecuación, pero en vez del 1, obviamente, usamos este nuevo resultado. ¿Ya? Nos queda 6,6
Ups. Lo mismo, pero usamos el nuevo resultado. De hecho, si ustedes lo plantean bien en la calculadora, pueden simplemente ir poniendo como igual, 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 como usando lo de lo de answer, y es súper rápido hacer este proceso, en verdad. Entonces ahí esto, si se fijan, el f cada vez va acercándose a un mismo valor. Ya el f no cambia tanto. 683, podemos hacerlo aquí mismo, ¿verdad? Ups. 684, a esta altura ya es suficiente, ¿ah? Pero 684 no. Entonces ahora calculamos el f minúscula, que es lo mismo que 1 partido por raíz de f, ¿verdad? Ya. ¿Y qué nos queda? Ya, filo, vamos a hacer esto nomás, sin complicarnos mucho. ¿Qué onda 0, ya, esto me dejó... Ay, no, que soy tonto, ¿no? Po? Para despejar f hay que elevar al cuadrado. Mm. Em, entonces, era 1 partido por f, qué loco, al cuadrado. Ya, pero aquí metíamos el f, ¿cierto? Ya, y ahí, listo, ya. 0,02136, tal. ¿Y qué es 0,0137? Bueno, el 6 se aproxima. Claro, entonces ya. Eh, si ustedes no quieren perder tiempo con el diagrama, pueden totalmente usar esta ecuación, la de Goldbrook, que les da resultados más precisos. Y si ustedes... chuta, es que yo no veo el chat mientras estoy compartiendo pantalla, ojo. Así que mejor que me hablen, pero la 1 tiene extensión de Maple. Creo que de Maple no. Y de MATLAB, yo sabía que lo tenían en la U misma, pero así como para usar en tu propio PC, no sé, a lo mejor ahora sí. Eh, bueno, yo preferiría usar, con el VPN en la U, sí, puede ser, claro, pero si está en prueba, a lo mejor no sé. Eh, Tenéis que hacer ese proceso antes, supongo. Em, bueno, yo usaría la ecuación de Goldbrook, porque a mí, no sé, pues no me complica mucho usar este procedimiento, que en realidad la calculadora es fácil. Pero si se pierden o no quieren perder tiempo, dale, usen el diagrama de Moody, da lo mismo. Sí o sí, intenten tener un mínimo de precisión, ¿ya? Y ustedes podrían haber usado esta otra aproximación, de hecho, que no vemos cuánto vale, darles casi lo mismo. Entonces, menos 1,8. Y esto no tienen que tirar, pues solo meter el número una vez. Em, entonces, 3,7. Pero esto es todo elevado a 11 y aquí 6. Entonces, de nuevo, aplicar esto. Ya pueden ver del F grande que no es tan distinto. 0,0211 en vez de 0,213. Es más o menos parecido, ya. Pueden, no hay como problema no ser ninguna de las tres, pero igual se aprecia más que usen algo que sepan que es más preciso. Eh, bueno, entonces ese fue todo el problema. Igual, aquí les quería comentar un poquito sobre si se encuentran con estas cosas en algún problema. Por ejemplo, en este difusor, ¿ya? Que van a tener dos diámetros distintos. Esta ecuación, o sea, este gráfico, sirve para cualquier área, de cualquier forma, en teoría. ¿Ya? Entonces, para calcular la pérdida correspondiente, ¿qué van a necesitar? El ángulo al cual se ensancha
la tubería, en el difusor, y también necesitan la relación entre las áreas, ¿ya? Que en el fondo, si es que son circulares, en el fondo la relación entre los cuadrados de los diámetros, ¿verdad? Entonces, ya, pues tienen el ángulo, por ejemplo, si se abre en 30 grados, van para acá, y le sale como, no sé, 0, casi 1, ¿verdad? Pero aquí lo que le sale es el KL dividido en algo que tiene que ver con la relación de las áreas. Entonces, ahí es donde ponen la relación de las áreas, y despejan el KL para su propio caso, ¿ya? Aquí es parecido para una tobera, que es lo contrario, aquí no tenemos un gráfico, pero aquí elegimos la relación entre las áreas, ¿ya? Solo tenemos 3 posibilidades, pero si ustedes quieren ser más precisos pueden interpolar, pero si no, filo, ¿ya? Porque igual los números, como pueden ver acá, son súper parecidos. Entonces meten el ángulo. Si el ángulo, por ejemplo, está entre 15 y 40, como era 30, y la relación entre las áreas es 0,25, entonces el KL que van a usar es 0,04. Así funciona esto. ¿Qué más se pueden encontrar? Bueno, esto es súper parecido para expansiones y contracciones súbitas. Aquí obviamente no hay un ángulo, así que solo necesitan la relación entre las áreas. Para esto ya lo vimos. Y el último punto que quería decirles es que hay gente que dice que hay una pérdida en la salida de una tubería cuando como sale al aire libre. Pero ¿qué dice? En salidas a estanques grandes, por ejemplo, o al aire libre, ¿ya? Da lo mismo, es lo mismo. El coeficiente de pérdida es exactamente 1, siempre. ¿Ya? Pero esto en realidad es simplemente decir que, la energía que tenía el fluido cuando sale de la tubería va a salir de la tubería y se va a perder, porque obviamente no, si uno tiene una manguera y está chorreando el agua para afuera, no hay que esperar recuperar esa energía, ¿cierto? Entonces la energía se va a perder cuando el agua toque el suelo, se frene, obviamente. Y dentro de un estanque va a pasar lo mismo, pues el chorro va a entrar al estanque, pueden ver como esto, pero al revés, ¿ya? Como entrando el chorro, y obviamente el chorro se va a frenar. Se va a frenar y, y va a estar todo homogeneizado con la misma presión y velocidad cero. Entonces el chorro se va a frenar y va a llegar a perder toda la energía cinética que tenía. Y por eso el coeficiente de pérdida es 1, porque significa que la pérdida en sí es igual a la energía cinética que tiene el fluido. Se pierde toda. ¿Se fijan? Entonces nuestro problema, por ejemplo, teníamos aquí que se pierde energía claramente cuando el chorro sale, pero no considere esta pérdida de la salida porque nosotros no estamos buscando recuperar esa energía, no estamos haciendo que la bomba entregue esa energía que de todas formas nosotros esperamos que la tubería, o sea, que el sistema de tuberías pierda. ¿Ya? Lo único que buscamos, en el fondo, lo que está haciendo la bomba como trabajo es 3 cosas. Primero, darle velocidad al flujo, ¿ya? Porque aquí parte en 0 y después en toda la tubería tiene cierta velocidad, ¿ya? Y la velocidad, pueden considerar que es la velocidad de la tubería, más bien, como que esa es la velocidad que le da el flujo, porque aquí, independiente de que la velocidad acelere, como que de todas formas esa energía cinética se va a perder. 2, está haciendo que el flujo suba de altura, ¿ya? Es un trabajo hecho como para vencer la energía potencial. Y 3, está haciendo la pérdida de carga. Entonces, esas son las 3 cosas que hace. Entonces, claro, vamos a partir de un flujo que tiene eh, altura 0 y velocidad 0, y va a salir con altura de cierto valor y velocidad de cierto valor. Entonces, aparte de eso, vencer la pérdida de carga es lo que tiene que ser la onda. Entonces, no se confundan, por favor, con esta pérdida de la salida. Ya, eso es solo como una forma de decir que esa energía se va a perder y nosotros tenemos que suplirla con la onda, ¿no? Pero no buscamos recuperarla. O sea, a menos que este estanque, por ejemplo, que aquí fuera un estanque y fuera lo mismo que acá. Obviamente aquí también se perdería si el estanque fuera grande, pero por ejemplo, si conectamos este punto directamente con este, ahí la energía cinética no se va a perder. Entonces ahí no habría que pensar que, por ejemplo, aquí hay energía cinética que se va a perder, sino que claramente va a entrar de vuelta acá y en un sistema cerrado en general no pasa eso, sino que no hay como una energía cinética que se pierda, que es esto como de la pérdida de la salida, sino que todo fluye en loops. Ojalá se haya entendido eso. En realidad, la materia no es tan difícil, simplemente aplicar
puede ser confuso obviamente calcular las pérdidas de carga en sí, pero el concepto yo creo que es súper práctico y aterrizado. Y yo creo que esta es de la materia más importante del curso porque básicamente esto es lo básico del piping, diseñar sistema de tubería, ingeniería hidráulica, y seguramente en algún ramo después van a tener que utilizarlo. Como para, por ejemplo, no sé, en termofluidos, fluidos, para hacer sistema de cañería en una planta. En el proyecto de ingeniería mecánica eso se usa dependiendo del proyecto. Así que lo encuentro bien importante. Así que ojalá hayan entendido esto. Y todo Entonces, quedó muy claro, muchas gracias. ya, buenísimo. Entonces, dejo de grabar.